Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión y el tema que veremos es cálculo manual del IMSS. Para ello la dinámica va a ser igual que en todas las sesiones web. Vamos a empezar con una parte conceptual para entender un poquito lo que es el IMSS, de forma muy general cómo se calcula y posteriormente pasaremos a una cédula de Excel para realizar los cálculos y que nos quede bien claro. Por lo tanto, el objetivo del día de hoy es que al finalizar esta sesión ustedes conocerán cómo realizar el cálculo manual del IMSS obrero y el IMSS patrón. El temario que vamos a seguir para cumplir este objetivo, vamos a ver qué es el IMSS. Posteriormente pasaremos a ver qué es el salario diario, qué es el salario base de cotización, qué es el IMSS obrero, qué es el IMSS patrón y cómo se realiza el cálculo de cada uno de estos elementos. Vamos a empezar con qué es el IMSS o el IMSS en sí. Básicamente son las aportaciones de seguridad social, las cuales están regidas por la ley del Seguro Social. Para realizar el cálculo del IMSS es necesario conocer varias definiciones que serán aplicadas durante este cálculo. Entre ellos vamos a ver el salario diario integrado, el salario base de cotización y las cuotas obrero patronal. Vamos a empezar con el salario diario integrado. Básicamente es el importe que se obtiene de multiplicar el salario diario del empleado por un factor de integración, el cual integra al sueldo las percepciones de prima vacacional, vacaciones y aguinaldo. Recuerden que aun cuando tenemos un salario diario, cada día que laboramos ganamos un poquito de ciertas prestaciones de ley. Esas prestaciones de ley pues son los días de vacaciones, un porcentaje de prima vacacional y un porcentaje o cierta parte de días de aguinaldo. Entonces, dependiendo de la antigüedad, son los días de vacaciones, la prima y los días de aguinaldo que se van a ir otorgando anualmente. Cabe resaltar que la prima y los días de aguinaldo son constantes, en este caso la prima siempre es del 25%, siempre son 15 días de aguinaldo mínimos de ley, pero lo que sí va a ir aumentando son los días de vacaciones, donde el primer año se nos van a dar 12, el segundo año 14, tercer año 16, cuarto año 18, quinto año 20, sexto año 22, y de aquí 5 años siguientes se van a aumentar en 2 días de vacaciones hasta el 11º año, donde se aumentarán otros 2 a 24, 5 años, el 16º se sube en este caso a 26 y así sucesivamente. El detalle está que desde que entramos a trabajar, desde el primer día que trabajamos, ya empezamos a acumular una parte de ese primer año de antigüedad. Entonces, desde el primer día que empezamos a laborar, ya ganamos una partecita proporcional a esos 12 días de vacaciones, a ese 25% de prima y a esos 15 días de aguinaldo. Obviamente, pues recuerden que el año tiene 365 días y una vez que cumplo los 365 días llego a esos 12 días de vacaciones, a ese 25% de prima y a esos 15 días de aguinaldo. Por ende, para determinar el salario diario, necesitamos determinar de mi salario diario que yo obtengo, cuánto le voy a integrar cada día que voy a laborar para así determinar cuánto es realmente la prestación diaria que estoy obteniendo. Para determinar entonces este salario diario integrado, la fórmula que se realiza es el porcentaje de la prima vacacional, en este caso el 25%, por los días de vacaciones, depende de la antigüedad, más los días de aguinaldo, eso entre 365 días. Eso me va a dar en este caso ese porcentaje de integración adicional que voy a tener a mi salario diario. A esto se le suma la unidad que sería pues el 100% de mi salario diario para determinar cuánto sería entonces este salario diario integrado. Para que nos quede un poquito más claro, vamos viendo un ejemplo. Imagínense que yo gano un salario diario de 230 pesos. Cada día que labore, 230 pesos. Si estoy en un periodo semanal, los 6 días de la semana voy a estar ganando 230 con uno de esos días y mi séptimo, pues tendré derecho a otros 230, ¿va? El detalle está que cada día que laboro realmente no gano 230. Voy ganando una fracción adicional un poquito más que en algún momento cuando cumple el año podré disfrutar de, de esas prestaciones o bien en su momento cuando se me finiquite recibiré esas prestaciones, que como ya mencionaba que son los días de vacaciones, el porcentaje de prima y los días de aguinaldo. Entonces recuerden que aquí es muy importante la antigüedad.
Suponiendo que yo acabé de entrar ahora el mes pasado, por ejemplo, el 12 de enero del 2023. En este caso, aun cuando no llevo el año laborado, pero ya estoy empezando a laborar en la empresa, ya se considera el primer registro, que es la antigüedad de uno. ¿Por qué? Porque ya estoy cursando mi primer año laborando, ya estoy haciendo, o en este caso, acumulando las prestaciones del primer año. Cuando yo cumpla el año, el 12 de enero del 2024, ya pasaré a empezar a acumular las prestaciones del segundo año y así sucesivamente. Entonces, si yo quisiera saber realmente cuánto gano al día, que en algún momento voy a recibir esa prestación o esa percepción, se sacaría primero entonces, habíamos dicho que es el porcentaje de prima, que si en este caso estoy en el renglón 1 de la antigüedad del primer año, sería en este caso el 25%. Recuerden que decimal se traduce a 0.25 por los días de vacaciones, en este caso 12 días, más los días de aguinaldo entre 365 y luego se suma la unidad. Entonces, 0.25 por 12 me va a dar a 3, más los 15 días de aguinaldo me va a dar 18. Eso entre los 365 días me va a dar mi valor de proporcionalidad diaria, que es de 0.0493150. A este se le suma la unidad y me da el resultado final, en este caso, de 1.0493150, que este sería mi factor de integración. Simplemente lo que voy a hacer es multiplicar mi salario diario por ese factor de integración. Cuando yo multiplico entonces mi salario diario por el factor de integración, me da que realmente al día yo realmente estoy ganando 241 pesos con 34,245 centavos. Aun cuando se me están pagando 230 cada día que laboro, realmente 11 pesos se están yendo que en algún momento me van a pagar mis vacaciones, en algún momento me van a pagar mi porcentaje de prima y en algún momento me van a pagar mi aguinaldo. Entonces, cada día que laboro, esos 11 pesitos van a ir guardándose ahí y en algún momento se me van a otorgar. A esa integración de esas percepciones de ley junto con mi sueldo se le llama entonces salario diario integrado. Hasta este momento, ¿dudas con el salario diario integrado? Ok, vamos bien, entonces no hay dudas, está algo sencillito. Se fijan, también trato de ponerlo lo más desglosado posible para que quede bien entendido. Entonces vamos a pasar con el siguiente tema, que es el salario base de cotización. Básicamente este es el importe con el que un empleado está dado de alta ante el IMSS y sirve para determinar las cuotas obrero-patrón. Estas se van a pagar a la institución del IMSS. Este salario base de cotización puede ser de tres formas. Puede ser fijo, variable o mixto. El fijo se calcula en base al salario integrado. Esto es cuando el trabajador únicamente gana siempre lo mismo. Gana su sueldo, gana su séptimo día y gana siempre sus mismas percepciones. No hay una variación, ¿sale? El salario base de cotización variable es cuando algunos conceptos se consideran parte del sueldo variable y esa parte variable se sumará cada bimestre y se dividirá entre los días del bimestre. Estas variables son, por ejemplo, cuando hago horas extras, que en este caso es algo adicional, algo que puedo o no obtener, cuando trabajo por destajo, cuando trabajo sobre entrega, cuando trabajo sobre servicios, que si realizo una actividad se me paga, si no la realizo no se me paga, si trabajo sobre comisiones. En este caso, la diferencia, en este caso del variable es que todo depende de lo que trabaje. Si no trabajo, no gano. Si lo trabajo, gano, ¿va? Entonces, puede que haya inclusive semanas donde si yo no hago una actividad, pues no se me pague nada. 0 pesos en mi semana. Pero si en este caso trabajo bastante y si es por ejemplo por destajo y hago bastantes piezas, si es por comisiones y meto varios prospectos, pues obviamente mis ingresos van a aumentar bastante. Y el mixto este se calcula cuando yo manejo ambas situaciones. Cuando tengo una parte fija que sabes que se me va a pagar un sueldo fijo cada semana y adicionalmente se me pueden pagar horas extras,
se me pueden pagar comisiones, se me pueden pagar bonos. Entonces, esas son las tres formas de hacer el salario base de cotización, fijo, variable o mixto. Entonces, teniendo eso en consideración, existe algo, ya que mencionábamos, que me sirve ese salario base de cotización para determinar las cuotas obrero patronal. ¿Qué estas cuotas obrero patronal? Básicamente mencionábamos que son los pagos que se van a hacer al IMSS, ¿sale? Por distintos rubros. Entre estos rubros hay ciertos rubros principales o ramos de seguro, que es el riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía y vejez, guarderías y prestaciones sociales e Infonavit, ¿va? Cada uno de estos se subdivide en distintas prestaciones. Por ejemplo, el riesgo de trabajo es en especie y en dinero, enfermedades es en especie, gastos médicos para pensionados y beneficiarios, en dinero, invalidez y vida es en especie y dinero, retiro, cesantía y vejez es en retiro y se divide en cesantía y vejez, guarderías es en especie e Infonavit en dinero. Y cada una de estas prestaciones, el trabajador pagará un porcentaje y el patrón pagará otro porcentaje correspondiente, ¿va? Por ejemplo, hay ciertas cuotas donde el trabajador, aun cuando está definido en la ley del IMSS, paga un 0%, como es en este caso el riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo únicamente lo paga el patrón, ¿sale? La cuota fija de cada trabajador hasta por 3 sumas, este no lo paga el trabajador, pero la empresa sí lo paga. La parte del retiro, el trabajador no lo paga, pero la empresa sí lo paga. La parte de guarderías, el trabajador no lo paga, la empresa sí lo paga. Y la parte de Infonavit, el trabajador lo va a pagar hasta que haga un trámite Infonavit, pero mientras no, la empresa desde un inicio aparta un porcentaje que va a pagar por cuotas de Infonavit. Entonces, estos son los rubros correspondientes. Habrá otros porcentajes que ambos los paguen, tanto el trabajador como el patrón, en distintos porcentajes. Por ejemplo, lo que es las cuotas adicionales entre el salario base de cotización y los 3 sumas, los gastos médicos para pensionados y beneficiarios, la parte de invalidez y vida en dinero, la parte de cesantía y vejez, correspondientemente. Cabe resaltar que estos porcentajes son fijos, o bueno, hasta este año eran fijos todos. Sin embargo, hasta este año ya entró en vigor una nueva ley donde la parte de la cesantía y vejez va a ser variable dependiendo del salario base de cotización y el valor de la UMA. Lo vamos a ver ahorita un poquito más antes que entremos a la parte práctica. Pero estos porcentajes van a ir cambiando. Para entender un poquito la variación de esos porcentajes de cesantía y vejez, en el Diario Oficial de la Federación que se publicó el 16 de diciembre del 2020, hubo un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de ley del Seguro Social y la ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. Básicamente, en este se dice que va a haber ciertas modificaciones que van a reformar la ley del IMSS en cuanto a cesantía y vejez. Básicamente lo que se movió fue en la ley del Seguro Social en el artículo 168, en los ramos de cesantía y edad avanzada y vejez, los patrones cubrirán la cuota que corresponde sobre el salario base de cotización calculada conforme a la siguiente tabla. Antes de este 2023, siempre la cuota de cesantía y vejez era de 3.150%. Sin embargo, a partir de este año, lo que se pretende es que empiece a aumentar dependiendo del salario mínimo o la UMA correspondientemente y el salario base de cotización del trabajador. Sin embargo, la problemática está que lo que se presentó en el 2020
es un cambio exponencial. ¿A qué me refiero con esto? Que de estar cobrándole al patrón 3.15%, ya le quiere cobrar de algunos trabajadores un 11.875%. Estamos hablando que es casi 4 veces más. Imagínense las empresas de estar pagando, no sé, 10 pesos de IMSS patrón, por darles un ejemplo, por este rubro, y ahora les va a querer cobrar 40 por cada trabajador. Entonces, ya si lo exponenciamos por la cantidad de trabajadores, y ahorita obviamente lo di de una forma para entenderlo de pesos, pero a lo mejor ya son miles, pues ya llega a impactar en este caso a la empresa. Por lo tanto, existe un transitorio a la ley del Seguro Social donde hay dos párrafos importantes. En el primero se presenta el decreto y nos dice que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2021, pero que las variaciones entrarán a partir del 2023. Significa que desde el 2021 ya se aprobó y sabes que ya está vigente, pero a partir de 2023, del 1 de enero del 2023, ya entran en función los porcentajes. Como se estuvo consciente de que si era un cambio exponencial de 3.150 a 11.875, lo que se decidió fue hacerlo de forma gradual año con año. Se decidió prorratearlo en 7 años, desde el 2023 hasta el 2030, para llegar a esos porcentajes finales. Poco a poco va a ir aumentando esta cuota año con año. Sí, en este caso, en 2023 el trabajador, su base de cotización corresponde igual a un salario mínimo, seguirá pagando ese 3.150%, que básicamente este escenario va a ser únicamente para las personas que trabajan semana reducida, porque si recordamos el salario base de cotización ya es con la parte de integración de la prima vacacional, de los días de vacaciones y del aguinaldo. Entonces casi que sí podemos decir que es imposible que un salario base de cotización sea igual al salario mínimo, puesto que ya integra esas percepciones. Pero si nos enfocamos a semana reducida, donde un trabajador no labora toda la semana, sí puede llegar a tener un salario diario cuando se calcula, inclusive ya integra un salario base de cotización por igual al salario mínimo. Entonces, esos serán los casos del 3.150. Pero ya de ahí, si gana entre un salario mínimo y 1.5 UMAS, se le cobrará 3.281%. Si gana entre 1.51 UMAS a 2 UMAS, 3.575 y así sucesivamente hasta en este 2023 llegar a un máximo de los trabajadores donde su salario base de cotización es superior a los 4 UMAS. En este caso se les cobrará un 4.24%, que de todos modos, si vemos, fue un punto exponencial. Estamos hablando de un aumento de un 25% ahí, casi casi, ¿vale? Entonces, hasta ahorita no fue un 25%, pero llegará un momento en el cual se ajustará casi casi hasta un 400% lo que se está cobrando en este caso por ese rubro de cesantía y vejez. Para que nos quede un poquito más claro todo esto que hemos visto, vamos a pasar a hacerlo de forma práctica con una cédula para entender cada uno de los conceptos. ¿Qué es el salario diario integrado? ¿Qué es el salario base de cotización? Las cuotas obrero, las cuotas patrones. Antes de pasar a la parte práctica, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? Ok, vamos bien. Entonces vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a empezar entonces con el salario diario integrado y el salario base de cotización. Primero que nada, aquí puse también la tablita de antigüedades. Esta tablita es muy importante, es el de que la tengo hasta el registro 21, hasta 21 años de antigüedad, pero obviamente podemos llegar a tener en este caso trabajadores con una antigüedad mayor a 21 años. Entonces esta cédula nos va a servir actualmente únicamente hasta antigüedades de 21 años, ¿va? También tengo aquí la tabla del valor de la UMA. Recuerden que la UMA se publica cada febrero de cada año y aquí están los distintos valores de la UMA correspondientemente al histórico. En este caso el que nos va a interesar ahorita
pues es el del 1 de febrero del 2023, que es de 103.74 pesos. Esas son las dos tablitas que vamos a utilizar. Entonces, datos que necesitamos para entender un poquito la cédula. Todo lo que esté en color amarillo puede ser editado por el usuario, o en este caso pueden ser variables que dependiendo del trabajador se dan y editando. Los demás campos en automático se van a ir calculando. De hecho, la tabla de antigüedades también se está en modo edición para que si en algún momento hay aumento en vacaciones, en prima, en días de aguinaldo se puede editar. De hecho, también a partir de este año hubo aumento en los días de vacaciones que puede tener cada trabajador. El año pasado eran 6 días, el primer año, y te aumentó a 12. Entonces, sí hay ciertos cambios en algún momento en las tablas, por eso se dejó aquí de forma abierta. Vamos haciendo el ejemplo, por ejemplo, este que ya tenemos aquí, un trabajador donde su salario diario es de 378.24 pesos. Por ejemplo, este trabajador entró a laborar el 13 de mayo del 2010. Al día de hoy, que estamos a 17 de febrero del 2023, este dato también lo va a tomar en automático de la fecha de la máquina por medio de la fórmula hoy en el Excel. Entonces, con eso podemos determinar cuántos años han pasado desde que entró el trabajador hasta el año actual, ¿va? Entonces, vamos a determinar primero para el SDI, el salario integrado, cuánto es la antigüedad que está tomando. En este caso aquí tiene una formulita donde va a tomar la fecha actual de la máquina, en este caso el 17 de febrero del 2023, le va a restar la fecha de la alta, ¿sale? Y lo va a dividir entre 365 días para determinar cuántos años han transcurrido. Y a eso le va a sumar la unidad, ¿va? Recuerden que 2010 se cuenta como el primer año y sucesivamente hasta llegar al 2023 y ya determina cuánto es los años de antigüedad. En este caso también la función tiene para ponerlo en entero para evitar las fracciones. En este caso ya me determina que la antigüedad son 13 años, por lo cual viene y detecta de la tablita el registro de los 13 años, donde ya vas a ver que son 24 días de vacaciones, que le corresponde un 25% de prima y que le corresponden 15 días de aguinaldo, que son los datos que está poniendo aquí. Días de vacaciones 24, porcentaje de prima 25, días de aguinaldo 15. Conforme se edite aquí la fórmula, esos valores van a ir cambiando. Por ejemplo, si le pongo aquí 2022, por darles un ejemplo, ya me pone entonces que años transcurridos de antigüedad va 1, ¿sale? Entonces, y ya me toma los valores del primer registro de la tabla. Ya me toma que son 12 días de vacaciones, que es un 25% de prima, que son 15 días de aguinaldo, ¿va? Del registro 1. Vamos a aumentarle poquito para que sea más, más la fluctuación. Posteriormente aquí me va a sacar cuánto es el factor de integración. Si recuerdo, ahorita en la presentación vimos que ese factor de integración me sirve para determinar cuánto va a ser mi salario integrado, integrándole ese poquito que voy ganando de vacaciones, prima y aguinaldo. Y si recordamos, la fórmula era el porcentaje de la prima, que era el 0.25, multiplicado por los días de vacaciones. El resultado se divide, perdón, por los días de vacaciones, el resultado se divide entre los días de aguinaldo, se le suman los días de aguinaldo, perdón, y se divide entre 365 y al final se le suma la unidad, que es la formulita que tenemos aquí. De 13, que en este caso es el porcentaje de la prima, multiplicado por el de 12, que son los días de vacaciones, el resultado se le van a sumar los días de aguinaldo, se divide entre 365 y se le suma la unidad. Eso me va a dar entonces el factor de integración. Ya lo último, para determinar cuánto es mi salario de integrado, lo que se hace es se multiplica ese factor de integración por mi salario diario. Y ya me dice aquí que mi salario diario integrado es de 400 pesos. ¿Sale? Ahora bien, supongamos que desde que entro a trabajar me dice, oye, ¿sabes que tú vas a ganar 400 pesos diarios más
prestaciones de ley, pues obviamente aquí tenemos que poner 400 y el resultado va a ser arribita de 400. Si les dicen, vas a ganar 400 pesos diarios ya con las prestaciones de ley, realmente estaríamos ganando 378.24 diarios y en mi integrado serían 400 pesos, que en su momento me darán esa diferencia. Porque si se fijan, si yo aquí, por ejemplo, pongo aquí los 400, que es mi salario diario, se fijan, realmente no ganaría 400, ganaría con mi salario integrado 423.01. ¿Va? Entonces, con esto ya calculamos el salario integrado. Para calcular el salario base de cotización, quedamos que había tres tipos de rubros, que es fijo, variable y mixto. El fijo se calcula cuando únicamente tenemos prestaciones fijas, que siempre ganamos lo mismo. Siempre ganamos sueldo, siempre ganamos séptimo día. En este caso, esto es independientemente a las faltas. O sea, tú vas a ganar conforme los días que te presentes a laborar, pero siempre va a ser fijo. Siempre tienes acá cuánto es tu base salarial, ¿vale? Entonces, en ese caso, el salario base de cotización fijo va a ser igual que el salario integrado. Por eso aquí simplemente se traslada el valor y lo tenemos. Si en este caso el trabajador únicamente ganara en base a comisiones, en base a destajos, en base a su trabajo, pues ya aquí se pondría cuántas son las percepciones variables que tuvo en el bimestre. Aquí también es muy importante resaltar que para determinar el salario base de cotización variable, se va a determinar en base al bimestre. Obviamente, el bimestre cuando entro a trabajar, pues no se sabe cuánto voy a ganar en ese bimestre. ¿Por qué? Porque va a ser variable. Todavía no sabemos qué tanto voy a trabajar. Por lo cual, hablando de las partes variables, el IMSS define que siempre se va a tomar en consideración el bimestre anterior. Por eso aquí inclusive te pone la nota donde el total de percepciones variables del bimestre anterior. Supongamos que Francisco Delgadillo trabaja para una empresa sobre destajos, le hace en este caso llaveros. Es su trabajo secundario y conforme dependiendo la cantidad de llaveros que entregue es lo que le pagan. El bimestre pasado, que fue por ejemplo a lo mejor de noviembre y diciembre, yo entregué cierta cantidad de llaveros, me la llevé relajado y me pagaron ese bimestre que fue noviembre y diciembre 10,000 pesos. Entonces aquí ponemos los 10,000 pesos en las percepciones variables del bimestre anterior y vamos a poner qué fechas corresponden a ese bimestre. En ese caso el bimestre anterior fue del 1 de noviembre del 2022 al 31 de diciembre del 2022, puesto que el bimestre actual todavía lo sigo viviendo, que va del 1 de enero al 28 de febrero. ¿Para qué me sirve poner yo aquí las fechas del bimestre? Porque en base a eso me va a determinar cuántos días han transcurrido en ese bimestre o cuántos días tuvo ese bimestre y eso me va a servir para determinar cuánto va a ser el SBC variable diario. Básicamente, ¿cómo se determina? Dividiendo las percepciones variables del bimestre entre los días del bimestre. Y me va a dar en este caso un salario base de cotización variable diario que sería en este caso de 163.93. ¿Va? Entonces, se fijan, aquí son dos escenarios diferentes. Uno donde Francisco Delgadillo trabaja para una empresa donde le están pagando 400 pesos diarios, que con la integración de sus, en este caso, prestaciones, realmente su salario base de cotización fijo es de 423.01. Y el segundo escenario donde Francisco Delgadillo no gana una parte fija, sino que dependiendo lo que trabaje, o en este caso lo que realice, se le va a pagar, que en este caso haciendo los llaveros gana 163.93 pesos diarios. Tenemos un tercer escenario que es el SBC mixto, que es cuando Francisco Delgadillo tiene su parte fija, trabaja y más aparte en la empresa le pagan por comisión por los llaveros que realiza. ¿Sale? Entonces como una fusión de las dos, el mixto. En este caso, el salario mixto básicamente es la suma de los dos anteriores, del salario base de cotización fijo y del salario base de cotización variable. Entonces aquí tenemos que son 423 más los 163 me va a dar los 586.95. ¿Va?
Entonces, aquí también hay que considerar que para varios cálculos, o en este caso para el que nos interesa hoy que va a ser el IMSS, todo lo hace en base a un tope máximo de 25 UMAS. Por lo cual también es importante, y por eso puse acá la tabla de UMA, determinar en cuánto está la UMA este año donde estamos haciendo el cálculo, que en este caso, hablando ya de 2023, después de febrero está en 103.74. Ya me toma que el tope máximo a 25 UMAS, que sería la multiplicación del valor de la UMA por 25, es de 2593.50. Entonces ya mi SBC mixto final para cálculos, por ejemplo, de IMSS, va a ser el salario base de cotización mixto preliminar siempre y cuando sea inferior al tope de los 25 UMAS. Si este valor de aquí superara al tope de los 25 UMAS, el salario base de cotización mixto que se utilizaría para el IMSS o el salario fijo o el variable, si superan los 25 UMAS, sería en este caso ese tope, los 2593.50. Significa que este valor de aquí es el tope máximo que yo puedo utilizar para hacer cálculos de IMSS empresa e IMSS trabajador, ¿sale? Las cuotas obrero patronales. Antes de pasar a ver lo que viene siendo el IMSS obrero y el IMSS patrón, dudas que tengan aquí sobre el salario integrado o el salario base de cotización, ya sea fijo, mixto o variable. Ok, me pregunta Erika Solís que si les voy a compartir la hoja. Sí, en este caso recuerden que al finalizar la sesión tengo que convertir el video y demás. Normalmente me tardo 24 horas en lo que hace toda la conversión, se sube a todas las plataformas y demás. Pero muy probablemente ya el día lunes lo van a tener disponible en lo que es en la parte de mi gestión en podcast y tutoriales. Igual vamos viendo dónde está para que sepan dónde van a poder encontrar la cédula. En este caso voy a entrar a la parte de mi gestión. Se loguean. En la parte de capacitación del lado izquierdo, podcast y tutoriales. Aquí en Elige vamos a seleccionar, en este caso lo voy a cargar en la parte de nóminas, puesto que es el sistema más acorde en este caso pues para validar la información. Y aquí va a estar publicada la opción de cálculo manual del IMSS, ¿vale? Podrán ver en línea el video o podrán descargar el material. En la descarga va a venir la presentación, el video que se está grabando y la cédula que les estoy mostrando. La cédula no tiene ningún tipo de bloqueo, simplemente nada más les recuerdo que las partes amarillas es lo que se recomienda editar para evitar pues moverle a las demás fórmulas y que pues lleguen a mover algo. Si en algún momento llega a haber algún cambio de fórmulas o algo así, simplemente puedan editar las fórmulas de la cédula de Excel. Ok, Mariana Durán nos menciona, oye, y por ejemplo del variable, si se contrata todavía estando en el periodo vigente, por ejemplo, que entrara el 1 de febrero, todavía no tenemos las variables del bimestre anterior, ¿cómo se calcularía? En este caso, pues tendríamos variables ceros. ¿Cuánto sería el valor? Pues cero, ¿va? En este caso, si es variable, se puede decir que el primer bimestre no se pagaría la parte del IMSS porque no hay una determinación correspondiente, sino hasta el siguiente bimestre tal cual. Ok, son los dos que vamos hasta ahorita. Vamos entonces a pasar a la parte del IMSS obrero. Aquí en la parte del IMSS obrero, les puse esta tablita para que vean que es bien fácil. Muchos cuando escuchan, oye, ¿sabes qué cálculo del IMSS? No, pues sí está medio difícil, son muchos cálculos, son muchas secciones y demás. Simplemente con esta tablita y llenando nada más 3 valores, tendrán el cálculo final del IMSS, ya que realmente son fórmulas lineales. Es muy sencillo realizar el cálculo del IMSS, ¿va?
Les voy explicando parte por parte. Para determinar el cálculo del IMSS necesitamos contar con tres valores. Primero, ¿cuántos son los días cotizados del periodo? ¿Qué son días cotizados? Días trabajados. Por ejemplo, en un periodo quincenal si trabajó los 15 días, pues sería aquí 15. En un periodo quincenal si trabajó 10 días, sería 10. En un periodo semanal si trabajó los 7 días, pues sería aquí 7. En un periodo semanal si trabajó nada más 2 días, pues aquí sería 2. ¿Va? Entonces, básicamente días cotizados son días trabajados. Salario base de cotización, ya vimos, dependiendo si es fijo, variable o mixto, pues el valor que tiene ya con su salario base de cotización lo ponemos aquí. Y otro valor importante que puede ser variable dependiendo el año en el que estemos es la UMA. Si estamos ahorita ya en 2023 y ya pasamos del 1 de febrero, pues sería 103.74. Si estamos calculando el IMSS para un periodo que fue en enero, como entraba en vigor pues sería 96.22. Aquí lo podemos editar, ¿vale? Entonces, dependiendo del ejercicio en el que estemos, aquí se puede ir cambiando la UMA. Muy probablemente a partir del 1 de enero del 2024 va a aparecer otro valor de UMA y así sucesivamente. Cambiando esos tres valores ya la cédula se va a actualizar y se va a calcular de forma automática. Pero pues vamos entendiendo qué es lo que va realizando la cédula. Primero que nada yo decía que para cálculos de IMSS, tanto patrón como obrero, va a haber un tope máximo para realizar el cálculo del IMSS que está considerado a 25 UMAS, ¿va? En este caso, aquí yo tengo el valor de cuánto es 25 UMAS, que sería el valor de la UMA, por 25 me da que el tope máximo a utilizar van a ser 2593.50, ¿va? Este es el tope máximo de UMAS que se va a poder realizar. Por ende, aquí yo puse una validación para que si el salario base de cotización está por debajo de los 2.593.50, tome el salario base de cotización, que es el que me va a servir para realizar los cálculos. Si mi salario base de cotización está por encima de los 2.593, aquí va a tomar los 2.593. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 3.000, si se fijan, se topó a 2.593 y este valor de aquí es el que va a empezar a tomar para realizar los cálculos, ¿va? Si está por debajo de los 2.593, por ejemplo los 400 pesos, va a tomar, en este caso, los 400. Entonces, este valor de aquí ya está programado para que lo tope a los 25 UMAS, ¿va? ¿Qué más vamos a utilizar? Entre los rubros del IMSS obrero, se toman variables del salario base de cotización, topado obviamente, valores de la UMA, valores en comparación entre el salario base de cotización topado y la UMA, ¿sale? Y el salario base de cotización topado. Donde hace la comparativa contra la UMA también tiene un tope que van a ser 3 sumas. A partir de los 3 sumas se considera una parte y anterior a los 3 sumas se considera otra parte, ¿va? En este caso, cuando hablamos del IMSS obrero, lo anterior a los 3 sumas no se le va a cobrar impuesto, es como una parte exenta, por así decirlo. Es como decir, ¿sabes qué? Vas a exentar 3 sumas, no te los voy a cobrar, ¿vale? Pero después de los 3 sumas sí te los voy a cobrar. Entonces también necesitamos determinar un segundo tope de esos de 3 sumas. Entonces aquí se fijan, aquí puse otro tope donde sabes que cuánto es lo que va a exceder a los 3 sumas. ¿Cuántos son 3 sumas? Que básicamente sería el UMA por 3, son 311.22. Y ahora del SBC topado, la diferencia que sobrepasa esos 311.22, pónmelo aquí. ¿Sale? ¿Por cuánto se está pasando? Por 88.78. ¿Qué pasa si es menor? ¿Qué pasa si aquí pongo 300? Que me lo den números negativos, pues no sería viable, ¿sale? Ni modo que le calcules en hacia atrás, pues no. Entonces también viene formulado que si el SBC topado es menor a los 3 sumas, te lo tomé como 0, ¿va? También tiene aquí la validación.
Entonces, eso es lo que considero ahorita para empezar a trabajar la cédula. Teniendo eso en consideración, vamos viendo ya los cálculos. Quedamos que en este caso, en especie de dinero, hablando del riesgo de trabajo, el trabajador va a pagar un 0%, por lo cual pues no se calcula. Ojo, sí está considerado en la ley del IMSS, pero dice que es un 0%. En algún momento el IMSS puede decir, ¿sabes qué? El trabajador va a pagar un cierto porcentaje de riesgo de trabajo de su empresa. Pudiera darse el caso, es como la tasa cero de IVA. Sabes que ahorita su tasa es cero, pero en algún momento pudiéramos aumentarle el porcentaje de IVA. Aquí es algo similar. Por el momento es cero, pero en algún momento se le pudiera aumentar. Por lo cuanto, pues ahorita pues no hay cálculos, ¿va? Para este rubro. Para la parte exenta de los sumas, que son menores a 3 sumas, lo que mencionábamos, dice, por el momento, por los importes menores a 3 sumas, no pagas nada. Pero pudieras en algún momento pagar una tasa a lo mejor menor a este 0.4% por esos primeros 3 sumas. Que de hecho vamos ahorita que pasemos a la tabla del patrón, que el patrón sí paga un porcentaje por los primeros 3 sumas y otro porcentaje diferente por el excedente de esos 3 sumas. Pero hablando ahorita del obrero, no se paga, por eso aquí está en ceros. Siguiente rubro, que en este caso es la cuota adicional por el excedente, hablando de enfermedad y maternidad en especie. Aquí sí tenemos ya una fórmula, porque sí define la ley del seguro social que va a pagar un 0.4%, ¿sale? En este caso, ¿cómo se calcula? Básicamente va a ser el porcentaje de la cuota, este 4%, multiplicado por los días cotizados y el resultado multiplicado por el excedente de los 3 sumas. Entonces, vamos a sacar la calculadora para estarlo viendo paso por paso. Entonces sería 0.4 por 15 me va a dar igual a 6 por 88.78. $532 y aquí tengo 5.33. ¿Por qué? ¿Sale? Recuerden que este 0.4%, al ser por ciento, no tuve que haber multiplicado el inicio por 0.4. Recuerden que al ser un porcentaje hay que sacarlo en por ciento, que sería en este caso 0.4 entre 100. Este es mi valor decimal de cuando hablamos de un 0.4%, ¿va? Recuerden que cuando está en porcentaje y convertirlo a decimal, el punto decimal se va a recorrer en este caso las posiciones, ¿sale? En este caso, 2 posiciones hacia la izquierda. 1, 2, entonces me quedaría 0.004. Ahora sí, este lo multiplico por los días cotizados por 15 y este resultado lo multiplicamos por el excedente, que son los 88.78. Ahora sí, 5.3268, que aquí es donde tenemos ese valor. Que aquí por la cantidad de decimales que le estoy poniendo a la hoja me pone 5.33, pero en cualquier momento también pudiéramos aumentar los decimales, se fijan, y ya se empieza a ser más exacto. ¿Va? Entonces aquí es como depende, lo quieran manejar ustedes, si a 2, 3, 4, 5, 6 decimales, lo pueden modificar aquí en la cédula de Excel. ¿Va? Siguiente rubro, ya tenemos aquí estos 5.33, ahorita quedan ahí en stand-by, decimos espéranos aquí, vamos por el siguiente rubro. Gastos médicos para pensionados y beneficiarios por enfermedad y maternidad. Aquí se especifica que es de un 0.3750%. Vamos entonces a determinar lo que la fórmula es similar. Es el porcentaje por los días cotizados, pero aquí es en base al SBC topado, por el SBC topado. Entonces vamos viendo. Serían 0.375,
Recuerden que al ser porcentaje hay que dividirlo entre 100 para tener su valor en fracción, o en este caso en decimal. Ya tenemos que entonces este es el valor. Esto lo vamos a multiplicar por los días cotizados, por 15, y el resultado lo vamos a multiplicar por el SBC topado a los 25 UMAS, por 400. Me va a dar que es de 22.50, que son los que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces ya ese es 22.50, me lo dejamos ahí en stand-by. Vamos por el siguiente rubro, que es ahora enfermedades y maternidad, pero en dinero. Aquí dice que es de un 0.25%. Entonces aquí sería 0.25 entre 100, para convertirlo en este caso a decimal, multiplicado por los días cotizados y multiplicado por el SBC topado por los 400. Me va a dar 15 pesos. Aquí están los 15 pesos. Siguiente rubro. Invalidez y vida en especie y dinero dice que es de un 0.625%. 0.625%. Entonces vamos a dividirlo entre 100. Este multiplicado por los días cotizados y multiplicado por el SBC topado de los 400 pesos. Me va a dar 37.50, que son los 37.50 que tengo aquí. De retiro es 0%, pues no hay valor. De 60 y vejez, aquí sí me dice que aquí es un poquito ya más alto. Si se fijan, ya es de un 1.125%, 1.125 entre 100 para convertirlo a decimal, porque es porcentaje. Esto lo voy a multiplicar por los 15 días cotizados. Y este valor lo voy a multiplicar por el SBC topado, que son los 400 pesos. 67.5, 67.5. ¿Va? Entonces, una vez que ya tengo los distintos rubros por los cuales se calcula el IMSS, simplemente ya nada me queda sumarlo. 5.33 más 22.50 más 15 más 37.50 más 67.50 me va a dar que el trabajador en esta quincena va a pagar 147.83 pesos de IMSS. ¿Va? Aquí está la suma. Así de fácil es como se hace el cálculo del IMSS. ¿Sale? Nada más es simplemente saber cuáles son los elementos que se necesitan para poder calcularlo. ¿Dudas que tengan aquí en el cálculo del IMSS obrero? Perfecto, vamos bien, se fijan, está sencillito, vamos entonces por el IMSS patrón. Aquí sí se va a complicar un poquito más, es muy similar al IMSS obrero, pero con la variable que tuvimos de este año de que va a cambiar los porcentajes y dependiendo del salario mínimo y de las sumas, vamos a verlo, va a complicarse un poquito, pero no tanto, ¿va? Si se fijan, tenemos también las mismas tres variables que utilizamos en el IMSS obrero, y aquí adicional se suman dos variables más. Esta parte de aquí, que en este caso es la prima de riesgo de cada empresa. Cada empresa, dependiendo de su giro, cuando se da de alta ante el IMSS dice, bueno, dependiendo tu giro con el cual estás constituida, tienes un porcentaje de riesgo diferente, una prima de riesgo. Cada vez que hay un accidente dentro de tu empresa, ya sea algo leve como una torcedura, una caída, o algo fatal, y ahora sí, por ejemplo, el deceso de alguna persona que se derive de las actividades y dentro, por riesgo del lugar de trabajo, ese porcentaje de riesgo va a empezar a aumentar. ¿Va? Entonces, aquí cada empresa tiene una prima de riesgo diferente. Ya obviamente, pues aquí cada empresa validará cuál es su prima de riesgo que tiene. Mientras menos riesgo haya en la empresa, pues va a ser menor.
Por ejemplo, de las que más riesgo tienen son las constructoras. ¿Por qué? Porque en este caso, pues al construir un edificio, normalmente hay accidentes. Al utilizar herramientas, motosierras, mototaladros, puede ocurrir un accidente. Entonces, esa prima de riesgo en ese tipo de empresas aumenta considerablemente. Se fijan aquí, hay empresas donde el porcentaje es mínimo. 0.05436 dividido entre 100, no, pues de todo modo se va poquito. Pero ya hay empresas que ya llegan a porcentajes hasta del 15, 20, 30% generales, que ya cuando lo conviertes a decimal, de todos modos, pues sí llega a impactar, ahora sí, al pago del seguro de los trabajadores por la cuota patrón, ¿va? Entonces, esta es otra variable que considerar. Y la otra variable que hay que considerar es cesantía y vejez por los cambios que dijimos de este año, que anteriormente era fijo los 3.150, pero que pues ya se hizo variable dependiendo el año en el que estemos y el valor que ganemos en cuanto a la UMA o al salario mínimo. Entonces aquí me voy a correr poquito hacia la derecha para ver la tablita que vamos a utilizar. Vámonos poquito acá a la derecha, un poquito más. Ahorita enfoquémonos en esta tabla, ¿va? Esta tabla de aquí. Que si se fijan, fue la que se publicó en este caso que iba a entrar en vigor, donde iba a ir aumentando los porcentajes desde 3.150 hasta un máximo de 11.875 para el 2030. Entonces aquí la tenemos por año, 2023, 2024, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahorita, este año, los que nos interesan, pues son los de esta columna. El año que entra nos va a interesar esta columna, dentro de 2 años esta, y así hasta el 2030 que lleguemos a esta. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en esta columna. Voy a pintarla aquí de verde para saber que en esta nos vamos a enfocar el día de hoy. Y ahora, convirtiendo en valores reales, aquí también necesitamos determinar cuánto es el salario mínimo. Recuerden que actualmente en México existen 2 salarios mínimos, el de la región fronteriza y el del resto del país. Si recordamos, ahorita en el resto del país para el 2023 el salario mínimo está en 207.44 y para la región fronteriza está en 312.41. Entonces, dependiendo con el salario mínimo que esté registrado ante SUA, es el que utilizaremos aquí para esta tablita. Por ejemplo, si utilizamos el del resto del país, pues sería aquí el 207.44. Si estamos en región fronteriza norte, aquí tendremos que cambiarle a 312.41. ¿Ah? Realmente lo único que va a cambiar son los primeros 2 registros. Esto es para determinar lo que está en salarios mínimos que corresponde a esta tabla. Que si se fijan son los únicos 2 primeros registros, que es un salario mínimo y de 1.1 salario mínimo a 1.5 UMAS. ¿Va? Voy a regresar ahorita al resto del país, que es el de 207.44. Y ahí lo tenemos. Ahora, esta cédula que se publicó tiene bastantes huecos. ¿A qué me refiero con huecos? Vamos viendo valores reales. Ya tengo aquí que el salario mínimo es de 207.44. Entonces me dice que el primer rango es de 0 pesos a 207.44. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿va? Estamos bien. El siguiente rango, aquí el IMSS revolvió salarios mínimos con UMAS. El problema está que la UMA está muy por separado de los salarios mínimos, ¿sale? Al día de hoy, en este caso 2023, si recordamos, la UMA está en 103.74, pero pues el salario mínimo está al doble. Entonces estás comparando aquí peras con manzanas, no son de la misma categoría un salario mínimo a un UMA, por lo cual aquí ya tenemos la primera problemática. Dice que de 1.01 salarios mínimos, o sea, si sacamos aquí en este caso el salario mínimo por 1.01, bien aquí está, me va a dar 209.51. Y si multiplicamos la UMA por 1.5, que es 103.74
por 1.5 me va a dar, en este caso, 155.61. Entonces este rango que dice el SAT, ¿sabes qué? De 209.51 a 155.61, ¿se fijan? Pues no es posible el rango. Es mayor el límite inferior que el límite superior. ¿Va? Aquí tenemos entonces un hueco argumental. En el siguiente rango, ya aquí, ya ahora sí, al tener puros sumas, se fijan, ya ahora sí, ya se dan correspondientemente los rangos. El problema está que, por ejemplo, imagínense que alguien gana 206 pesos. ¿En cuál rango cae? ¿Cae en este rango? ¿O cae en este rango? Si bien también aquí puede caer 206 pesos, cae en este rango. 206 pesos cae también en este rango. Y 206 pesos no sé si caiga en ese rango porque pues está a la inversa. Entonces se fijan, esta tablita realmente no está bien hecha. Sin embargo, ya ahorita que ya se liberó la versión de SUA y se han hecho varias pruebas al respecto, se estuvo verificando los valores que va tomando y ahora es el momento de hacer los cálculos reales. Entonces, ¿cuáles serían los cálculos que va a ir tomando? Sería estos de aquí, este rango de aquí es el que está tomando, que es de 0 a 277. El siguiente rango que está tomando, de aquí se brinca a este. ¿Sale? De 207.44, ese sería el rango inferior a este rango superior. ¿Va? Y luego de aquí se va a brincar a este. Y luego a este. Luego a este. Y luego a este. ¿Va? ¿Por qué lo está haciendo de esa forma? Porque inclusive en los rangos superiores, donde ya queda un poquito ya más, entre comillas, bien, que, sabes que de 260.39 a 311.22, entre este rango superior y el siguiente rango inferior, se fijan, aquí también hay una fluctuación. Imagínense un trabajo que gana 312 pesos. ¿Dónde cae? Aquí, no, porque ya llegó al tope. Pero aquí su rango inferior tampoco, porque está por centavos arriba. Entonces, ¿dónde cae 312? Entonces, se fijan, aquí también hay otro huequito. Entonces, para evitar eso, lo que se maneja aparentemente en SUA con las prácticas que se han hecho es, el primer rango es de 0 a 127.44. El segundo es de 207.441 a 208.52. El siguiente rango es de 208.521 a 260.39. El que sigue es de 260.391 al siguiente valor y así sucesivamente. Entonces así es como se manejan los rangos. Este es un rango, este es otro rango, otro rango, otro rango, otro rango y otro rango, ¿va? Entonces, se pudiera decir que estos factores o estos porcentajes de aquí no existen, ¿va? O no es posible llegar a caer en estos dos rubros. Por lo cual, entonces en teoría, estos no los vamos a manejar. Porque es imposible caer en estos dos valores, ¿va? Por las incongruencias que ya vimos. Entonces, con un tope máximo de 207.44 caería aquí. El siguiente caería aquí, 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 aquí y aquí. Ahora, imagínense si lo hacemos con zona fronteriza norte, queda todavía peor la cosa. Vamos a hacer un ejemplo para que nada más nos quede claro. 312.41. Voy a quitarles el fondo negro para ver los valores y poder entender bien esa parte. Ok. Primer rango, si manejamos en región fronteriza, sería hasta 312 el primer rango, ¿vale? Este segundo rango, si se fijan, ya está inclusive por debajo de los 312.
Este sigue por debajo de los 312. Este sigue por debajo de los 312. Este sigue por debajo de los 312. Y este apenas empieza a subir correspondientemente, ¿va? Entonces, ¿cómo quedaría en región fronteriza norte? Pues realmente los únicos que entrarían ahí en juego sería este registro. Se fijan, este inclusive tampoco entraría hasta este registro y este registro. Entonces, inclusive para región fronteriza norte, todos estos quedarían fuera de juego. Entonces, para región fronteriza norte nada más manejarían los porcentajes de 3.15, 4.016 y 4.241. Porque imagínense, si gana 300, perdón, este también entraría en juego. Aquí también. Ah, no, no se crean, es hasta este, sí, sí, estamos bien. Imagínense si gana 300 pesos y lo viéramos con la tabla sin quitar valores, pues podría caer aquí, podría caer en este renglón. Si gana 200 pesos, pudiera caer aquí, pudiera a lo mejor caer aquí, pudiera a lo mejor caer aquí, en este no porque ya se pasó. Pues se fijan, aquí tenemos incertidumbre, por lo cual por las pruebas que estuvieron haciendo en SUA, caen en este caso hasta los 312.41 en este renglón. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que considerar correspondientemente. Ahorita nos vamos a enfocar entonces a la parte centro del país. Voy a regresar otra vez aquí los 207.44 y quedamos que estos dos registros quedan ahorita fuera de juego. Hasta este momento, con esta tablita, dudas que tengan. Aparentemente no, les digo, así es como se maneja en SUA. La ventaja que tenemos es que en SUA te va dando en este caso por los valores calculados. Ya nada más ahí a lo mejor sería hacerlo el cálculo al revés. Sería determinarlo hacia atrás para ver qué registro está tomando, que fue como lo hicimos nosotros, y determinar que realmente de este porcentaje se brinca hasta este. ¿Va? Así es como lo está manejando. Entonces, si ya entendimos un poquito la tabla, regresémonos otra vez al cálculo del IMSS para empezarlo a ver, a la parte del IMSS patrón. Toda la parte inicial, acá la parte de arriba de los topes, de los 3 sumas, del excedente, del tope de los 25 más, todo esto es igualito a la cédula que vimos en el IMSS obrero. Ya pasamos entonces al primer cálculo, que viene siendo el riesgo de trabajo en especie y dinero. Aquí quedamos que el empleado no pagaba nada, pero el empleador o el patrón sí va a pagar un porcentaje. ¿Esto cuánto va a ser? Va a ser el porcentaje de la prima de riesgo por los días cotizados por el SBC topado. Entonces vamos a hacerlo igual que hace ratito. Voy a tomar acá calculadora. Sería entonces 0.5436 entre 100 igual por los 15 días cotizados por los 400 topados. Me va a dar 32.61, que son los que tenemos aquí. ¿Va? Siguiente valor, que aquí a lo que les decía, por debajo de los 3 sumas, sí está cobrando un porcentaje, se fijan, está muy alto cuando es por debajo de los 3 sumas. Cuando está por arriba de los 3 sumas, o el excedente, a un porcentaje más bajo. Vamos viendo entonces aquí cuánto es. Sería un 20.4%, que esto lo dividimos entre 100. Esto lo vamos a multiplicar por los días cotizados, en este caso por 15. Y eso lo vamos a multiplicar por el SBC topado.
Si se fijan, aquí no me da el valor. ¿Por qué? Porque hablando de Luma, no toma el salario base de cotización, ¿va? Va a tomar un porcentaje de UMA. Por eso es importante validar aquí cuál es la base salarial que está tomando en este caso para el cálculo, ¿va? Entonces, vamos viendo otra vez. Es 20.4%, 20.4 entre 100. Esto lo vamos a multiplicar por los días cotizados, en este caso por los 15. Espérenme, por 15. Y este resultado lo vamos a multiplicar por la UMA. La UMA está en 103.74 por 103.74. Aquí están los 317.44. ¿Va? Entonces es muy importante que siempre verifiquemos cuál es la base salarial y no vemos con la finta que todo es sobre el salario base de cotización topado. Recuerden que normalmente lo que es por enfermedad veterinaria en especie va sobre el UMA y todos los demás sí van sobre el salario base de cotización. El siguiente registro, que en este caso es la cuota adicional del excedente de los 3 UMAs, sería entonces el 1.1%, que sería esto dividirlo entre 100 para sacar el valor en decimal. Esto lo vamos a multiplicar por los días cotizados, que en este caso serían por los 15. Y el resultado lo vamos a multiplicar por el excedente de los 3 sumas, por el 88.78. Va a dar 14.64, que si lo redondeamos a 2 decimales sería 14.65, es lo que tenemos aquí. Por gastos médicos es un 1.05, 1.05. Esto lo dividimos entre 100 para convertirlo a decimal. Esto ahora sí lo vamos a multiplicar por los días cotizados. Y ahora sí, por el SBC topado, porque su valor es sobre el SBC. Entonces por 400 me va a dar 63. Aquí están los 63 pesos. Siguiente valor. 0.7 entre 100 me va a dar entonces el factor decimal. Esto lo multiplicamos por los días cotizados, 15 días. El resultado lo multiplicamos por el SBC topado, 400. Me va a dar a 42 pesos. 1.75 es el siguiente valor por invalidez y vida. Entonces 1.75 entre 100. Esto lo multiplicamos por los días cotizados. Y ese resultado lo multiplicamos por el SBC topado, por los 400. 105 pesos, aquí están. Por retiro es el 2%. Entonces vamos a poner aquí 2%. O sea, 2 entre 100. Esto lo vamos a multiplicar por los días cotizados. Y el resultado lo vamos a multiplicar por el SBC topado, por los 400. Serían aquí 120 pesos. Ahora sí, cesantía y vejez. Antes de determinar por cuánto lo voy a multiplicar, necesito que determinar aquí qué porcentaje va a ser. Quedamos entonces que este trabajador, su SBC topado es de 400. Vamos a ver qué porcentaje le toca. Nos venimos para acá y buscamos a ver el 400 en los rangos que marqué en verde. ¿Dónde caería? Aquí ya se pasó, 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 pero aquí ya no alcanzó. Entonces, como aquí ya no alcanza, me quedaría en este rango de aquí atrás, ¿sale? 400, sí entra arriba de pero ya no entra arriba de entonces me quedo aquí en este rango, ¿va? Entonces me quedaría aquí en este valor. En este valor de los 400, a él le correspondería un porcentaje del 4.016%. Ese valor de ahí lo voy a poner acá.
4.016%. Y ahora sí, ya teniendo ese porcentaje, podemos hacer la formulita normalita, que es 4.016% entre 100. Ese valor lo multiplicamos por los días cotizados y lo multiplicamos por su SBC topado, por 400. 240.96. ¿Va? Entonces aquí ya tenemos el valor. Para guarderías en especie es lo mismo. Es el 1%, sería 1 entre 100. Esto lo multiplicamos por los días cotizados. Y este resultado lo multiplicamos por el SBC topado, por los 400. Me va a dar que son 60 pesos. Y hablando del Infonavit, sería el 5%. 5 entre 100. Acá valor decimal. Esto lo multiplicamos por los días cotizados, que son 15. Y el resultado lo multiplicamos por el SBC topado, que serían los 400 pesos. Eso me daría 300, ¿va? Y con eso ya tenemos todos los valores de la tablita. Ahora bien, de lo que se le va a reportar como IMSS, únicamente son los rubros, la cuota fija por los 3 sumas, la cuota por el excedente de los 3 sumas, los gastos médicos para pensiones y beneficiarios, la parte en dinero por enfermedad y maternidad, la parte en especie de dinero por invalidez y vida, y la parte de cesantía y vejez del retiro, ¿va? Estos rubros de aquí que están como en verdecito, estos son los que van a integrar al IMSS patrón, que es lo que tenemos acá. Fíjense, son los 783.05, que son los que tenemos aquí. Si lo vemos, aquí son los que están sumando. Los que están en color naranja también son aportaciones que va a hacer el patrón, pero no necesariamente por concepto de IMSS. Esto es por prima de riesgo, esto es 32.61. Esto es para la cuenta de retiro del trabajador, no se lo está pagando tal cual al IMSS, esto es para su cuenta de retiro. Esto es para la parte de guarderías y prestaciones sociales del trabajador, no es de IMSS. Y esto se va para el Infonavit y no para el IMSS, ¿va? Que aun cuando están contenidos dentro de la ley del Seguro Social, son ramas o rubros que no se van al pago del IMSS tal cual. Por eso aquí puse la nota de que no se considera el fondo del ahorro para el retiro, el Infonavit patrón, guarderías y el riesgo de trabajo. Entonces, si verificamos por los mismos 400 pesos, el trabajador paga 147 al IMSS y el patrón paga 783 pesos al IMSS. ¿Ah? Entonces eso hay que considerar de cuánto paga uno y cuánto paga el otro. Muchas veces nos quejamos por lo que pagamos nosotros de IMSS cuando la empresa pues, realmente está pagando más. Entonces hay que considerar esa parte. Y más aparte la empresa, aparte de estos 783, también va a pagar por otros rubros 512.61, que son los del riesgo de trabajo o el retiro, para las guarderías y prestaciones sociales y para el Infonavit del trabajador. ¿Va? Así es como se realizaría el cálculo del IMSS patrón. Dudas que tengan al respecto de lo que vimos el día de hoy, ya que con eso, si se fijan, es muy sencillo. Simplemente las fórmulas son lineales. Lo complejo es que lo integran varios elementos que al final pues nada más hay que sumarlos. Si lo vemos como parte lineal de hasta que un cálculo, otro cálculo, otro cálculo, otro cálculo, otro cálculo y al final lo sumamos, eso me da el IMSS obrero. Igual con el IMSS patrón. Son cálculos lineales que al final sumando ciertos elementos me va a dar el IMSS patrón y los demás elementos se van a otro tipo de rama de pago, ¿sale? Ya sea por riesgo de trabajo, por el retiro del trabajador, por las prestaciones sociales y por el Infonavit. ¿Dudas al respecto que tengan de la sesión del día de hoy?
Ok, ya me dicen en este caso que sí están raras las formas en las que se publicaron las tablas, pero que pues sí lo expliqué bien. Perfecto, qué bueno que quedó todo entendido. Entonces el día de mañana, ahí en la parte de mi gestión, ya va a estar cargado el material, va a estar la presentación, el video y la cédula. Por si también, aunque ven la cédula, dicen, ah, caray, aquí no me acuerdo qué fue lo que hizo Francisco, pues simplemente reproducen el video y ya lo van pausando y van viendo. Ya con esto pueden pues checar los cálculos también en el sistema o de cualquier otro sistema, pueden compararlo aquí contra la cédula. También Selena Rodríguez me pregunta que si también vamos a cargar el archivo de Excel. Claro que sí, también va a estar ahí cargado. Entonces, lo bueno que pues ya van a tener el material. Este, también preguntan que si, que también sería bueno actualizar la cédula del subsidio al descuento de curso. Ok, lo checamos. Paso ahí en este caso el tip para que actualicen la cédula del subsidio que está en curso. Paso ahí el tip a las personas correspondientes de Compact. Entonces les agradezco su atención. Soy Francisco Delgadillo y no me queda más que pues invitaros a las próximas sesiones web. Y ahorita que finalicemos esta sesión, también los invito a llenar la encuesta de la sesión para que nos digan qué otros cursos les gustaría que diéramos en los próximos meses. Entonces, les agradezco su atención, les deseo que tengan un excelente día y hasta luego.